bienvenidos sea cada uno de ustedes en la casa del Señor. Bienvenidos quien nos visite por primera vez, hermanos, bienvenidos, esta es su casa. Y el pueblo del Señor dice: amén. Gracias, hermano. Bueno, como ya nuestro hermano se adelantó a orar por la palabra, les invito a que abran sus Biblias. Quien trae sus Biblias digitales, quien trae sus Biblias en papel, y vamos a ver Apocalipsis 3. Vamos a estar, nuestro tema va a estar desarrollado en Apocalipsis 3, del verso 1 en adelante. Okay. A lo largo de estas semanas, bueno, creo que ya son meses, hemos venido hablando acerca de la renovación de la mente, ¿verdad? Y hemos estado hablando de las 7 áreas del alma, ¿verdad?, de la iglesia final, ¿verdad? Y nuestras enseñanzas bíblicas de los viernes han estado basados en el libro de Apocalipsis, ¿verdad?, donde sabemos que la palabra del Señor le hablaba el mensaje a las 7 iglesias, ¿verdad? Y ese mensaje no era solo para las iglesias de aquel tiempo, sino hoy en día lo estamos aplicando en lo espiritual, en nuestras vidas delante del Señor, ¿verdad? Y vemos que así como cada una de estas iglesias tenía algo que el Señor le demandaba, ¿verdad?, lo estamos aplicando en nuestra vida espiritual delante del Señor, tomando como ejemplo la porción que en aquel tiempo estaba siendo decadente en la vida de cada iglesia. Estamos trayéndola a nuestra vida espiritual, de manera que el Señor sea hablándonos a cada uno cuál es la parte que nosotros necesitamos cambiar, ¿verdad? ¿Cuál es la necesidad espiritual que tenemos delante del Señor? Como ejemplo, ¿verdad?, el mensaje de las 7 iglesias. Estamos viendo las 7 áreas del alma que necesitan ser cambiadas, restauradas, ¿verdad?, o fortalecidas en el Señor. Entonces, nuestra cita bíblica base está en Apocalipsis 3. Apocalipsis 3. Vamos a leer. Nuestra enseñanza completa va a estar entre el verso 1 al 6, pero ahorita solo vamos a leer del 1 al 3. Apocalipsis 3. Aquí está. La palabra del Señor se lee en nombre del Padre, el Hijo y el Santo Espíritu. Y dice así: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado. A ver, creo que este es. ¿Está bien? Ok. Ese como lo estoy leyendo en la digital, pero creo que a veces me cambian las versiones. Ok, dice: pero porque no he hallado, acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón. Nos detendremos ahí. Creo que esta versión ¿alguien me puede leer ese verso 3 completo? Creo que esta no me lo puso completo como lo estoy leyendo en la Biblia digital. Hermano Nelson, ¿me ayuda, por favor? El verso 3. Amén. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Amén, gracias. Pueden tomar su lugar. Sí, es que creo que esta no me lo puso completo. Amén. Bien, entonces vamos a detenernos un poquito hasta ese versículo, ¿verdad? Esta versión que tenemos aquí como ejemplo en Apocalipsis 3:1 dice: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Dice Arcas Fernández: yo conozco tu conducta, y aunque alardeas de estar vivo, sé que estás muerto.
El Código Real dice: conozco perfectamente tu manera de andar, que tienes fama de que vives, pero estás muerto. Ahora, nuestro tema de hoy se llama la iglesia sin vida, o sea, entre paréntesis, muerta. Este mensaje estaba hablándole hacia la iglesia de Sardis, ¿verdad? Estamos viendo la parte 2, la semana pasada nuestro hermano Marlon les explicó la parte 1, ¿verdad? Donde se estuvo hablando se ha estado hablando de las 7 características de los muertos en la iglesia. Ahora, ya pasó lo del Halloween, no estamos hablando de esto porque no nos estamos refiriendo a esos muertos, ¿ok? Aclaro. Hemos venido hablando a través de estos temas de las características de mucho pueblo, características que mucho pueblo de Dios que está en Cristo tiene. Nos estamos refiriendo a áreas de nuestra vida espiritual que no están siendo efectivas o que básicamente no están vivas en el Señor. ¿A qué me refiero con estas características? Ya mi hermano en otras clases anteriores les ha ido explicando, pero me refiero que hay áreas en nuestra vida, así como el Señor le habló este mensaje a las 7 iglesias. Cada una de ellas eran iglesias, eran pueblo, ¿verdad? Pero cada una de ellas tenía un defecto. Cada una de ellas sabía algo en lo que le estaba faltando al Señor. Entonces, esta palabra en que se refiere cuando decimos las 7 características de los muertos en la iglesia, nos estamos refiriendo a características que nosotros como cristianos están siendo faltas en el Señor. Están siendo, como dice aquí, podríamos decirlo, están muertas, no están vivas, no están en la llenura, en el vivir, en el caminar que nosotros como cristianos debemos tener en Cristo. ¿A qué me refiero? Que así como cuando el Señor en Apocalipsis le demanda, ¿verdad? Sabemos que a cada una de ellas Él le demandaba: pero tengo contra ti, decíamos en una enseñanza anterior, que dice que había pueblo que se inclinaba a las enseñanzas de Baal. Entonces, ¿a qué me refiero cuando hablamos de las 7 características de los muertos en la iglesia? Me refiero a cristianos, ¿verdad? Y eso lo dice aquí en la palabra que leímos de Apocalipsis, que dice: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Un ejemplo, nosotros somos iglesia de Cristo, ¿verdad? Amén. Por fe lo creemos y por fe lo confesamos, y quien nos ve venir a este lugar dice: son cristianos efectivamente. Pero ¿cuáles son nuestros frutos? ¿Cuáles son nuestras actitudes? ¿Cuál es nuestro verdadero vivir delante del Señor? ¿Será que estamos vivos o será que solamente tenemos religión o decimos ser cristianos y vivimos como el mundo vive? A esto me refiero. Cuando dice la palabra que el ángel le hablaba a la iglesia de Sardis, se le decía: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives. Ahora, la gente aquí alrededor conocen que venimos a esta iglesia porque nos ven venir a esta iglesia. Conocen que somos cristianos porque hay un sign grandote allá afuera que dice que es iglesia de Cristo. Pero dice aquí la palabra que el ángel le habla a la iglesia y le dice: conozco tus obras. ¿Qué le estaba diciendo? Tienes un nombre cristiano, te veo llegar a la iglesia, te veo estar en todos los cultos. Pero ¿qué le dice más adelante? Dices que vives, tienes un nombre de que vives, pero ¿qué? Estás muerto. ¿Cuántos de nosotros profesamos ser cristianos, quizás en nuestro trabajo, en nuestro vecindario? No vamos lejos, en nuestra casa. Pero nuestras obras son de una persona que no tiene ningún temor de Dios. Pero quizás nuestras obras están peor a veces de la gente que no tiene temor de Dios. Por eso es que yo les mencionaba, hemos estado hablando a lo largo de estas enseñanzas y es muy bueno que nosotros no nos las perdamos, porque está hablando de una iglesia sin vida. Este mensaje era para la iglesia de Sardis. En las clases anteriores que estuvimos hablando, que se le ha hablado a una iglesia
que cada iglesia tiene, cada una de estas iglesias tiene una característica que no agrada al Señor. Ahora, la meta de esta enseñanza no es acusar a nadie ni decirle, oh, el hermano aquel, la hermana o yo. No, la meta de estas enseñanzas es que nosotros como pueblo escogido de Dios, como un real sacerdocio, como dice la palabra, cumplamos con todos los requisitos que a aquella iglesia se le demandó y que no seamos hallados faltos delante del Señor. Y al mismo tiempo podamos alcanzar el nivel de ser esposa y no solamente invitados a la boda. A lo largo de estas enseñanzas, en las 3 enseñanzas anteriores se vino hablando de aquellos muertos en la iglesia, que dice los que no refrenan su lengua, los que no obedecen. Y hoy vamos a hablar de aquellos que dice a los que se apegan a su vida. Yo me familiarizaba bastante con todos estos temas, aunque a veces no he podido conectarme a la clase, pero el Señor me hablaba muy fuertemente a mí en este tema. El canto que cantaba nuestro hermano hace ratito en la alabanza, donde dice, cuando los santos marchen ya hacia la patria celestial, y dice, allá quiero estar yo. Yo le decía al Señor, yo de verdad quiero estar allá, pero eso tiene un precio. Eso no me lo voy a ganar solo con venir cada fin de semana a la iglesia. Eso va a tener un precio. Eso no solamente es de sencillo o literal. Eso tiene un precio. Ahora regresemos a la palabra. Entonces, Apocalipsis 3, 1, 2. Y le dice, conozco tus obras. El Señor conoce lo que usted y yo hacemos. Yo puedo dar alardes de fe, yo puedo dar alardes de que esto, de que me sé la Biblia al derecho y al revés. Pero ¿cómo estoy delante del Señor? ¿Mis obras son agradables al Señor? Dice aquí que el ángel le decía que tienes nombre de que vives y estás muerto. Aquí le estaba haciendo una demanda, aquí le estaba haciendo una aclaración. Óyeme, profesa ser cristiano, profesa ser hombre o mujer de fe, joven o muchacho de fe. ¿Cómo vives? Ahora, la gente ya nos conoce, pero ¿cómo estamos delante del Señor? Es lo más importante. ¿Cómo estamos delante del Señor? Eso es lo que el ángel estaba recalcando a esta iglesia. ¿Cómo estás? Conozco tus obras. Tienes un nombre de que vives y estás muerto. Nosotros quizás nos llenamos la boca delante de la gente que quizás no nos conoce o que nos conoce, diciendo yo soy cristiana. A mí me sucedió anoche. Estaba de visita con mi hermano y tocaron la puerta y ellos pues son muy temerosos, no conocen la colonia donde viven, ¿no? Y le digo, deja yo abro. Entonces me asomo por arriba, pero pues como no alcanzo en el hoyito, pues me quedé abajo y ya nada más abrí entre poquito la puerta, tenía una cadena, un seguro. Y le digo, ¿qué gustan? Y buenas noches. Y un señor se asoma con un muchacho y me dice que andaban predicando el evangelio, ¿no? Y yo pues bien confiada abro la puerta y lo recibo y le digo, no, pues qué bueno, yo también soy cristiano. Y aquel hombre no paró de hablar, se puso a predicarme la palabra como conversa. Y yo no sabía qué hacer, me dio risa, yo sí me reí delante de él, ¿no? Porque quizás mi apariencia no le dio a él buena vista de que éramos cristianos. Y yo me reí y después me seguí riendo cuando me metí y cerré la puerta porque aún así insistió en dejarme un folleto. Entonces, cuando yo estaba viendo esta palabra se me vino esto. ¿Cuántas veces nosotros, aunque digamos que somos cristianos, a las apariencias de la gente no nos creen? Entonces, imagínense, la gente que no nos conoce muchas veces con nuestra apariencia no cree que somos cristianos aunque nosotros lo confesemos. ¿Cómo se sentirá el Señor cuando Él ve nuestras obras, nuestra conducta? Cuando Él se da cuenta que nosotros pues decimos y no, pues soy cristiano, ¿ah?
conozco del Señor y encontramos un testigo de Jehová o cualquiera que ande predicando palabra y nosotros nos jactamos de decirlo. Pero la palabra dice aquí que se le demandaba profesar que estaba vivo, pero en realidad no estaban vivos, estaban muertos. Ahora, no estamos hablando de una muerte espiritual, estamos hablando de áreas de nuestra vida cristiana que no tenemos vivificada. Yo lo pude entender así. Quizás hemos dejado de orar con la ferviente gozo, ánimo, deseo que nosotros lo hacíamos anteriormente. En otras enseñanzas anteriores lo vimos. Hemos dejado el primer amor. Hemos abandonado ese primer amor, hemos perdido ese primer amor, no nos hemos apartado del Señor, pero esa área quizás esté agonizando, quizás esté muriendo. Esa área donde nosotros no nos importaba desvelarnos, escudriñar la palabra y nos escudriñarlo. Yo recuerdo que hace muchos años, cuando recién me convertí, yo recuerdo que yo leía la palabra y yo le decía al Señor, Señor, pero yo recuerdo que leía el libro no recuerdo si fue Zacarías o Ezequiel, y yo le decía, ay Señor, pero ¿cómo fue esto? O sea, yo leía la palabra en las noches y yo le preguntaba al Señor, ¿y cómo fue esta? Aquellas experiencias donde eran traspasados, aquellas experiencias donde miraban milagros y todas esas cosas, y yo le preguntaba al Señor, y yo recuerdo que yo soñaba. Yo recuerdo que yo tenía como visiones, como que el Señor me dijera, mira, fue así, así y así. Ay, yo me levantaba con esa hambre y ese deseo de seguir leyendo y seguirle preguntando al Señor. Y cuando yo estudiaba esta enseñanza, yo le decía al Señor, esa área de mí ha muerto, Señor. ¿Por qué? Porque dejé de anhelar, dejé de desear que el Señor me mostrara aquellas cosas que yo un día experimenté. Entonces, ¿cuántos de nosotros hoy en día como cristianos decimos estar vivos, pero hay áreas de nosotros que han muerto en el Evangelio, en el Señor? Y así como el Señor le está recalcando a la iglesia de Sardis, el Señor nos está recalcando hoy, mira, despiértate. No dejes que muera esa parte de ti que estaba viva en el Señor. Dice esta versión Arcas Fernández, yo conozco tu conducta y aunque alardees de estar vivo, o sea, aunque yo aquí enseñe la palabra, aunque los de la alabanza se gocen delante del Señor, imagínense que el Señor nos dijera, estás muerto. Dice la palabra que a veces venimos a ser como címbalos que retiñen, resuenan, tan huecos. No hay nada, no hay vida ahí. ¿Qué es lo que quiere el Señor? ¿Cuál es el propósito con estas enseñanzas? Que nos despertemos, que nos revivemos, que volvamos a ese primer amor. Que, como decía nuestro hermano en la alabanza, que seamos verdaderos adoradores. Quizás somos buenos lectores, pero no somos buenos adoradores. Quizás somos buenos predicadores, buenos maestros, buenos en cualquier área que nosotros trabajemos en la iglesia. Pero quizás podemos tener otra área que esté agonizando. Dice el Código Real, conozco perfectamente tu manera de andar, que tienes fama de que vives, pero estás muerto. Ahora me pongo yo de ejemplo, para no ver a nadie. Ustedes ven que yo enseño, ¿verdad? Y que aquí estamos y que servimos y que estamos en diferentes áreas de la iglesia trabajando. Pero imagínense que el Señor venga y, al menos a mí me pasó, me afrenta con la palabra y me dice, estás muerta en esta área. Y eso no es solo para nosotros que servimos en esta área, es para toda la congregación. Es para todos. No es solamente para mí, es para todos nosotros. Que las características que estas 7 iglesias tenían no estén en nosotros. La palabra del Señor dice que ha sido inspirada por Dios, útil ¿para qué? A ver, ¿quién me ayuda por ahí? Amén. ¿Útil para qué? Para instruir, para enseñar, para redarguir, para
Para todo, porque aún dice la palabra que es como una espada de doble filo, ¿verdad? Entonces, el Señor nos ha dejado esta palabra con todos los ejemplos escritos para nuestra vida en Él. Entonces, en esta noche vamos a hablar un poquito en el tema de las características de los las 7 características de los muertos en la iglesia. Y hablamos que no estamos, para que no suene tan así, ¿cómo les diría? Los defectos de la iglesia, como usted lo quiera tomar, nomás no se vaya por el lado equivocado. Las 7 características de los muertos en la iglesia, pero no estamos hablando de una muerte física, estamos hablando en lo espiritual, estamos hablando en el caminar como cristianos. Y en esta noche vamos a ver el punto 3 que dice los que se apegan a su vida. Vamos a ir a Mateo 10:38, porque ya hablamos en el principio de que el Señor le dice a esta iglesia: conozco tus obras y dices que estás vivo, pero estás muerto, ¿verdad? Y hablamos de que el Señor conoce perfectamente nuestra conducta, nuestra manera de andar y nuestras obras. ¿Ok? Ahora vamos a ver los que se apegan a su vida. Mateo 10:38 y 39. Dice: el que no tome su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Vamos a leer 38 y 39. El que haya su vida, la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. La versión Nueva Biblia Viva dice: el que se niegue a tomar la cruz y seguirme, no es digno de ser mío. Me voy a detener un poquito ahí. Cuando nosotros leemos esta frase que dice que el que no tome su cruz y le sigue en pos de mí, no es digno de mí, ahí es el Señor hablándonos, ¿verdad? ¿A qué se refiere? No vamos a agarrar una cruz literal y cargarla y arrastrarla por todo Cancor, no. Se está refiriendo, cuando nosotros aceptamos a Cristo, dice que hemos muerto a nuestra vana manera de vivir y dice que ya todo ha sido nuevo y que somos nuevas criaturas, ¿verdad? Se refiere a que cuando nosotros aceptamos al Señor, nuestro caminar en Él va a ser de sacrificios, va a ser de entrega, va a ser de búsqueda, va a ser de morir a nosotros. Porque cuando nosotros creímos en el Señor, dice que ya no vivimos nosotros, más Cristo vive en nosotros. Se supone, ¿verdad?, que así debe de ser. Que si ya dice que, y hasta a veces confesamos y decimos: ya no vivo yo, más Cristo vive en mí, y nos agarramos de todos esos textos cuando nosotros estamos en nuestro recién convertimiento, nuestro primer amor, ¿verdad? ¿Qué nos decimos? Sin embargo, en el caminar de nosotros, en el camino del Señor, nos vamos a encontrar con circunstancias en las cuales, dice esta versión: el que no se niegue a tomar su cruz y a seguirme, no es digno de ser mío. Lo voy a poner en lo literal. Si no me niego a mis deseos, a mis pasiones, no puedo ser digno de seguir al Señor. ¿A qué me refiero con eso? Que cuando nosotros hemos vivido una vida completamente fuera del Evangelio, sin conocimiento, muchos de los que estamos aquí han llegado ya grandes al Evangelio y nunca habían conocido del Señor, les es más difícil seguir. Algo que yo conversaba con mi esposo era de que él siempre, anoche precisamente, él me dice: es que para ti es bien fácil buscar del Señor porque tú creciste en una iglesia cristiana y que fue y que vino. Y yo vine y le dije: ¿sabes qué? Yo tenía religión cuando yo era niña. Yo tuve religión cuando fui joven, pero yo no había conocido a Cristo. Yo a Cristo lo vine a conocer después. Ahora, el hecho de que nosotros nazcamos en un hogar cristiano no quiere decir que va a ser más fácil seguir en las cosas del Señor. En cierta parte sí y en cierta parte no. ¿Por qué? Porque aquel que nunca se le inculcó temor de Dios desde su niñez, le va a ser más difícil buscar del Señor. Pero ahora hay una conciencia en cada ser humano desde pequeño que bien sabe lo que es malo y bien sabe lo que es bueno.
Entonces, ahí hay una gran diferencia. Y cuando una persona creció en el temor del Señor, ciertamente hay cosas que él sabe que conforme a la palabra son pecado, pero siempre sabe cuál es lo bueno y cuál es lo malo. Esa es una pequeña diferencia. La otra es que una cosa es que nosotros conozcamos la palabra, en mi ejemplo, y otra cosa era que yo conociera a Cristo. Yo no conocía al Señor, conocía la palabra, pero no conocía al que dio esta palabra. Entonces, el caminar en el Señor, dice aquí, el que no tome su cruz y me siga no es digno de ser mío. Se refiere a que nosotros vamos a tener que cargar en cierta forma con cosas que necesitan ser sacrificadas, y por eso yo puedo tomar esta frase que dice toma tu cruz para poder seguir al Señor. Entre ellas es como los que hemos llegado esta noche aquí. ¿Cuántos no vienen cansados de su trabajo y hubiesen deseado quedarse en casa descansando? Ejemplo, los servidores se esfuerzan por llegar a servir. ¿Por qué? Porque han reconocido que el negarse a sí mismo, ya sea a tomarse un descanso, al venir a cumplirle al Señor, no al hombre, al Señor, porque quieren ser reconocidos delante del Señor, dice que ese es digno de ser mío, dice la palabra aquí, que se niegue a tomar una cruz y seguirme, dice, no es digno de ser mío. Entonces, fácilmente podemos decir, yo quiero servir al Señor cuando todo, ahora sí que como decimos, cuando todo es bonanza, cuando todo es fácil, cuando todo nos va bien. Fácil es seguir al Señor. Pero cuando hay dificultades para seguir en los caminos del Señor. Ahora, algo bien claro que nosotros hemos aprendido y erróneamente se nos había enseñado, venga a los caminos del Señor y todo va a ser mejor, su vida va a cambiar, y le ponen que como si fuera un camino de rosas, decimos nosotros. Pero recordemos que las rosas tienen espinas. Entonces el caminar del cristiano no va a ser fácil en la primera vez, no va a ser tan fácil como la gente nos lo pintaba, porque así me lo pintaban a mí anteriormente. No, va a ser un caminar de sacrificio, de constancia, de búsqueda, ¿verdad? Porque a quién no le gusta lo bueno, a todo mundo. Pero el caminar en el Señor, si queremos irnos con el Señor, nos va a costar. Vaya, ¿usted cree que al Señor no le costó morir en la cruz del Calvario por nosotros? Entregar a su único Hijo, Jesús, en sacrificio por nosotros. Ejemplo, Abraham, cuando se le pide en sacrificio su único hijo de promesa, ¿cómo no se le pidió el otro hijo que había tenido con Agar? Quizás hubiese sido más fácil, ¿verdad? Pero no, se le pidió su hijo único de promesa, que el Señor se lo había dado, se lo pidió. Entonces, no va a ser fácil para nosotros como cristianos caminar, pero dice que si su palabra, lo que les mencionaba al principio, nos habla y nos dice que todo lo podemos en Cristo, que Él nos fortalece. Y si Él lo dice, es porque Él lo va a cumplir. Por eso dice aquí el verso 39, el que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Tenemos ejemplo de mucha gente que sale a predicar el evangelio a otros lugares y le ha costado la vida el predicar la palabra. Entonces, nosotros cuando hemos aceptado a Cristo no debemos ser tan apegados a nuestra vida. Bueno, hoy en día, si alguien le pregunta, ¿usted se quiere morir? Cualquiera diría, yo no, todavía no. Pero dice que no debemos apegarnos tanto a ella. ¿Por qué? Dice que el que pierde su vida por causa de mí, dice su palabra, la hallará. El que se apegue demasiado a su vida, dice la versión nueva Biblia viva, el que se apegue demasiado a su vida la perderá. Pero el que renuncie a ella, porque ama, la salvará. Ahora, yo puedo entender en este pasaje que cuando nosotros amamos al Señor, no es que no nos importe nuestra vida y no nos vamos a cuidar. Pero para nosotros, cuando nosotros hemos conocido verdaderamente al Señor,
Sabemos, como dice la palabra, que para nosotros el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero decirlo no es lo mismo que lo vivamos. Decirlo, yo decírselos, confesárselo, no es lo mismo a que realmente yo lo sienta, lo viva y lo declare y el Señor de fe y diga, verdaderamente mi hija no le importa vivir si no está conmigo. O sea, que no nos apeguemos tanto a la vida sobre esta tierra. Entiendo que en esta tierra todos queremos tener comodidades, todos queremos vivir bien y como ahorita que anda esto fuerte de la enfermedad, nadie se quiere enfermar y por esa razón muchos se cuidan, no vienen, se cubren, se vacunan y hacen de cualquier cosa, ¿verdad? ¿Por qué? Por cuidar nuestra vida, nuestra salud. Ahora es importante que lo hagan, no con eso estoy diciendo que no lo hagan, sí, pero dice que no nos apeguemos demasiado porque la vamos a perder como quiera. Dice, pero el que renuncia a ella, porque me ama, o sea, todo va a ser por amor al Señor. Dice, esta la salvará. Pero si yo, nuestro país en México, ¿verdad? Muchas veces la gente porque no le roben el bolso, el teléfono o hasta el carro, prefieren ser asesinados. Por no perder, ¿qué? Lo material, pierden la vida. Que no lleguemos hasta ese extremo de que, un ejemplo, el que es rico no puede dormir porque tiene temor que le van a robar las riquezas. Y el que dice que, bueno, ahora sí que el rico por las riquezas no puede dormir y el pobre por las deudas o las dificultades que sufre tampoco puede dormir muchas veces. Pero esa es la persona que no tiene de Dios. Pero la persona que busca del Señor no teme a estas cosas. Él vive confiado. Si dice su palabra que el mañana es de Él. Entonces prácticamente nuestra vida no debe ser nada comparado con lo que dice esta palabra. Nada. Porque si nosotros amamos al Señor, no nos vamos a pegar demasiado ni a esta tierra, ni a lo material, ni a nuestra vida. Porque sabemos que dependemos de Él. ¿Verdad? Porque dice que, y si vivimos, dice la alabanza, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos. Y dice que somos del Señor. Vamos a ver Lucas 14:33. Dice así. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Esto es el Señor hablándoles a los discípulos, aquellos que querían ser sus seguidores. Ahora, no nos estamos refiriendo a lo material necesariamente. Se está refiriendo la palabra a aquello que nos quita el primer lugar en el Señor. Se está refiriendo a aquello que tiene primer lugar antes que el Señor. Por eso dice que, pues cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Vemos ejemplos en la palabra de aquel, creo que era un joven, que dice que él cumplía con todos los mandamientos de la palabra. Dice que desde niño había hecho así. Creo que es la del joven rico. Y viene y yo pienso que él se acerca como diciendo, yo califico, yo he cumplido, aquí estoy, ¿no? Aquí está mi currículum, aquí yo cumplí desde niño la palabra, he hecho esto, he hecho lo otro, y empieza a decir. ¿Y qué le dice? Creo que fue el Señor Jesús que le dijo, ve y da todo lo que tienes a los pobres, y ven. Y dice la palabra que él solo se dio la vuelta, se agachó tristemente y se fue. ¿Volvería? No dice la palabra. Pero yo creo que con la expresión que este joven tuvo, probablemente no. ¿Por qué? Porque su corazón estaba tan apegado a lo material que le fue difícil. Entonces dice aquí que cualquiera que no renuncie a todo lo que posee. Ahora, no estamos hablando de que, hermano, pues si apenas se hizo de su carrito, verá, con tanto trabajo, vaya y deshágase de él. No. Ahora, si el Señor se lo pide, sí, pero que sea el Señor, no el hermano, no cualquiera. Si es el Señor
le va a dar a usted el sentir, la convicción, la seguridad y la paz, para que en rato no se ande lamentando. Entonces, dice aquí que el que no renuncia, ahora no nos estamos refiriendo que todos tenemos que renunciar a lo poco que tenemos o a lo mucho que se tiene. No, se está refiriendo a que lo material, lo que uno posee, no sea el amor hacia eso lo que nosotros tengamos, sino que nuestro amor sea hacia el Señor, así como para no perder, como para perder nuestra vida por causa de Él, sea por amor. Estemos dispuestos, así como para perder lo material por el Señor, estemos dispuestos, sin ningún pesar. Yo puedo ver este texto de que cuando uno está totalmente metido en las cosas del Señor, lleno del Señor en todas las áreas, no hay ninguna parte muerta en nosotros como cristianos. Para nosotros va a ser muy sencillo deshacernos de cualquier cosa material y no va a doler, porque si el Señor lo dio, así como nos lo dio y sabe que nosotros lo estamos entregando, quizás en sacrificio, quizás en ofrenda, Él nos puede dar más de eso. Si Él no se queda con nada, sabemos que dice la palabra, que Él es el dueño del oro y la plata. Entonces Él no tiene necesidad que yo venga y le diga, ten Señor este carro, pero baja y llévatelo tú porque no se lo quiero ver a nadie. No, no es así. Si usted se lo está entregando, es un ejemplo, cuando usted ofrenda, usted nadie le pregunta, hermano, dio 5 pesos, dio 3 pesos. Usted va y deposita en la cajita como el Señor pone en su corazón. Y usted lo deposita y usted se olvidó de ella. Usted no viene al otro día y le pregunta al pastor, a ver, deme cuentas qué hizo con mis 5 pesos que di ayer. Porque usted lo está haciendo por fe y lo está entregando al Señor. No se lo está entregando al hermano, a la iglesia. Lo está haciendo espiritual. Entonces, así es como yo me refiero aquí cuando dice que el que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. No podemos ser seguidores del Señor si nuestro amor está en el dinero o en lo material. No podemos. ¿Por qué? Porque entonces eso ocuparía el lugar en mi corazón y ya no habría lugar para el Señor. Y el Señor no quiere eso. Ahora veamos más adelante. ¿A qué se refiere cuando dice que no puede ser mi discípulo? Veamos la definición de discípulo. En el diccionario clave dice, discípulo es la persona que aprende y recibe la enseñanza de un maestro. Persona que sigue o defiende las ideas de una escuela o de un maestro. Ahora, la palabra discípulo en griego es la palabra G3101, que ni siquiera sé cómo se pronuncia, pero es magsetes, que significa aprendiz, alumno, discípulo y hermano. Ahora, ¿qué significa la palabra? También es la palabra manzano, que es aprender de cualquier manera, saber, estudiar y aprender. Eso es un discípulo. Aquel que aprende de otra persona. Un ejemplo, nosotros somos, ¿verdad?, discípulos del Señor. Y si nosotros nos consideramos discípulos del Señor, ¿de quién vamos a aprender todas las cosas? De nuestro Señor Jesucristo. ¿Y dónde vamos a ver todas las obras que Él hizo, cómo Él se comportaba y qué era lo que Él hacía? A través de la palabra. Pero si no leemos la palabra, ¿a quién vamos a imitar? ¿Me va a imitar a mí? No, hermano. Porque yo a cada rato me voy a andar equivocando y usted a cada rato va a andar detrás de mí equivocándose y diciéndome, yo la vi hacer esto y por eso lo hice. No, imitemos al Señor. Por eso dice aquí que discípulo es aquella persona que aprende y recibe una enseñanza de un maestro. Ese es un discípulo. Vayamos a ver Hechos 11:26. Dice, y se congregaron ahí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía.
Entonces, a los discípulos no se les había reconocido como cristianos hasta mucho tiempo después en Antioquía. Veamos por qué. Dice que cristiano significa seguidor de Cristo. ¿Qué quiere decir? Lo que les mencionaba un principio. Ellos tenían una conducta semejante a la de Cristo, semejante a la de Jesús. Por eso es que ellos les pusieron el nombre de cristianos. Dice, a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía, Hechos 11:26. ¿Por qué? Porque son seguidores de Cristo. Entonces, si yo soy seguidor de Cristo, las obras que Cristo hizo, debo hacer. Lo que les mencionaba al principio en Apocalipsis, que les decía a la iglesia de Sardis, conozco tus obras. Dice la Arcas Fernández, conozco tu conducta. Y dice Código Real, conozco perfectamente tu manera de andar. Entonces, nuestras obras, nuestra conducta y nuestra manera de andar debe ser como la de Cristo. Si nosotros nos llamamos ser cristianos, debemos imitar las obras que Dios hizo. Amén. Vayamos más adelante. Entonces, vemos una vez más. Dice aquí, los muertos en la iglesia, son aquellos que se apegan a su vida, son aquellos que no obedecen la palabra, son aquellos que no refrenan su lengua. Entonces nosotros no debemos vivir apegados tanto a nuestra vida, ni a lo material, ¿verdad? Y veamos el punto 4, vamos a ver quiénes son, otra característica de un cristiano muerto en la iglesia, es aquel, dice en el número 4, a los que no participan, vamos a ver un poquito de los que no participan de la cena del Señor. Vayamos a ver Juan 6:53. Juan 6:53. Dice, Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Estamos hablando de las características de la iglesia muerta, ¿verdad? De la iglesia, de los defectos, de las características de la iglesia, ¿verdad? De esas áreas que están muertas espiritualmente en nosotros y que necesitan ser vivificadas, o que quizás algunas de ellas están en agonía, ¿verdad? Agonizando, y estamos dejando de practicar, y prácticamente se va a morir esa área, ¿verdad? Entonces dice aquí que Jesús le dijo, de cierto os digo, que si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida. Algo que nosotros hacemos aquí, los que ya somos de casa, sabemos perfectamente que cada ciertas semanas se toma la cena del Señor. Sabemos que se nos ha enseñado y se nos ha ministrado con un efecto simbólico y espiritual hacia nosotros, ¿verdad? A través de ella nosotros sabemos que podemos recibir sanidad física, espiritual, en el alma. Hemos recibido liberaciones para aquellos que necesitan ser liberados por medio de la cena. Entonces podemos darnos cuenta que cuando la palabra del Señor nos dice que si no comemos la carne del Hijo del Hombre, se está refiriendo al pan, y bebéis su sangre, se está refiriendo al vino, ¿verdad? Dice, no tienes vida en vosotros. Es un acto tan especial, tan simbólico, que no se puede tomar a la ligera. Por eso es que se nos ha enseñado y se nos ha recalcado cuán importante es hacerlo con una conciencia, con un conocimiento propio de tal evento. Entonces, a través de la palabra podemos darnos cuenta que el Señor nos dice que si no comemos ese pan y no bebemos ese pan que significa la carne del Hijo del Hombre, dice esta palabra,
y bebéis su sangre, que es el vino, dice, no tenéis vida. Entonces nosotros podemos darnos cuenta, y eso se lo voy a contar en lo personal de nosotros, de lo que yo lo viví. Cuando yo era pequeña, la Santa Cena no se practicaba frecuentemente en la iglesia donde yo estaba. Se practicaba muy a largo plazo. Y llegaba el día, yo recuerdo que cuando era pequeña, pues uno observa todo y uno se da cuenta, ¿verdad? Y fíjense, se tomaba a largo plazo, y aparte de eso, no todos calificaban en ese plazo para tomarla. Imagínense, ¿por qué? Porque como ellos habían malinterpretado la palabra, nos dice ¿cómo dice? Que nos analicemos, que nos examinemos a nosotros mismos si somos dignos de tomarla. Muchos se excluían de no tomarla. Imagínense, un largo plazo de no tomarla. Yo recuerdo que pues religión, ¿verdad? Siempre religión, porque al último caemos en religiosidad. Había un proceso de preparación para el día de Santa Cena. El pastor avisaba con tiempo, va a haber Santa Cena tal fecha. Había un proceso de preparación que yo recuerdo que mi papá o mi mamá hacían. Ayunaban 2-3 días para ese día. Y muchas de las veces, si ellos habían tenido una discusión, un enojo por algo, ellos ya no podían participar de la cena, porque no eran dignos. Entonces yo recuerdo que allá se practicaba de manera que toda la gente pasaba al frente y el pastor con un servidor pasaban a servirla, y muchos se quedaban atrás. Se autoseñalaban, porque eso era así, no es como aquí que nos quedamos en el asiento y pasa el servidor y usted solo si quiere agarra y si no, no agarra. Allá no. Allá había un autoseñalamiento. O sea, era religión, era acusación. Y no vamos a decir que no era para no meditar y sentirse digno de tomarla, sí lo es. Pero nosotros hemos aprendido que a través de ella nosotros recibimos vida. Recibimos sanidad, recibimos restauración, recibimos liberación. Entonces, cuán importante es que nosotros no faltemos a una cena. ¿Por qué? Ha habido ocasiones donde yo me he sentido mal delante del Señor y yo ya deseo que sea una Santa Cena. Anhelo que sea una Santa Cena. ¿Por qué? Porque nosotros renovamos. Bueno, yo en lo personal, ahí cada quien. Yo en lo personal, yo cada vez que tomo Santa Cena, yo renuevo mis votos delante del Señor. Y siento que renuevo un pacto delante del Señor. Le digo, Señor, perdóname, me equivoqué aquí, pero Señor, perdóname, límpiame y purifícame. Y yo tomo ese pan y ese vino en símbolo de purificación hacia mi vida. Dice esta palabra, de vida. Entonces por eso dice aquí que si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tienes vida en vosotros. Entonces, ¿qué es lo que transmite? ¿Qué es lo que trae el beber su sangre, su carne, el pan y el vino? Trae vida. Vida. Entonces, cuán importante es que nosotros no faltemos, no dejemos, no tomemos a la ligera el no participar de la cena. Ahora, a nosotros se nos ha enseñado que cuando nosotros tomamos Santa Cena, ahora sí que comparecemos ante el tribunal del Espíritu, porque usted ¿cómo le digo? Usted y Dios. Ese día es usted y Dios. Usted no ha venido en el pastor, es entre usted y Dios. Por eso es tan importante que nosotros reconozcamos y entendamos el significado de lo que trae el tomar la Santa Cena. Ahora vayamos a ver Juan 6:54. Juan 6:54. Y ya me voy a ir un poquito rapidito porque ya me atrasé. Dice, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Se dan cuenta? Trae vida. El tomar la Santa Cena ministra vida. Y dice aquí,
El que la bebe, el que la come, el que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Entonces, a través de cada Santa Cena, nosotros recibimos vida. Dice Juan 5:21, porque como el Padre levanta a los muertos y le da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. ¿A qué se refiere a los que quiere? Aquellos que estemos dispuestos. Él no va a decir, no, no puedes. Te enojaste hoy en la mañana, regañaste a tu hijo, pecaste, te airaste y cosas así. No. A los que Él quiere da vida. Si a Él le place, Él nos da. Ahora dice Juan 5:29. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Entonces, si nosotros participamos de la cena, vamos a resucitar en el día postrero, ¿verdad? Y dice el otro verso que acabo de leer, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo saldrán a resurrección de condenación. Entonces, después de que nosotros hayamos muerto, ya sea que resucitemos para vida eterna o ya sea que resucitemos para condenación, tenemos que resucitar. Pero dice que el Hijo, voy a leer el Juan 5:21, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Veamos Juan 1, 4 y 5. Dice, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Entonces ahí nos damos cuenta cuán importante es de tomar la Santa Cena, ¿verdad? Porque dice que eso trae vida. Porque dice que en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Entonces, ¿cuál es nuestra luz? La vida que el Señor nos da a través de su Santa Cena. A través de ella nosotros recibimos vida y recibimos, dice, la luz. Porque la vida, dice, era la luz de los hombres. O sea, en Dios está la vida. En Él está la luz y nosotros recibimos todo eso de parte de Dios. Dice, la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Espiritualmente, nosotros debemos ser esa luz que resplandece entre las tinieblas. Ahora veamos Juan 8:12. Dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. O sea que si nosotros seguimos al Señor, no andaremos más en tinieblas, sino que tendremos la luz de la vida. Y dice Juan 14:6, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. O sea, no hay otro camino, no hay otra manera, dice aquí su palabra, de llegar al Señor, sino es por medio de Él. O sea, no necesitamos otro intercesor, sino es por medio del Señor Jesucristo. Porque Él les dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces aquí podemos darnos cuenta que nuestro caminar debe ser en el Señor, que nuestra verdad debe estar en Él y que nuestra vida depende de Él, porque la vida está en Él también. Y dice que nadie puede venir al Padre si no es por Él. Juan 14:6. Y con esto damos por terminado. Y la finalidad de esta enseñanza no es que nosotros señalemos y nos demos cuenta de, por ejemplo, si un hermano cada vez que viene a la iglesia y usted lo ve ahí, que cada vez que usted viene y lo ve, dice, ese hermano todo el tiempo está cabeceando en el servicio, está muerto. No, hermano, ore por él.
Pídale al Señor. Quizás el hermano trabajó muy de madrugada, hizo el sacrificio de venir al servicio y pues humanamente en la carne, este cuerpo, esta carne se cansa, se fatiga. Pero mejor oremos, no señalemos, oremos y pidámosle al Señor fortaleza por nuestro hermano que se esté durmiendo, sea de cansancio, sea de, no sabemos de lo que sea y que no nos importe tampoco. Clamemos los unos por los otros y no dejemos de congregarnos, no dejemos de buscar su presencia y pidámosle al Señor que estemos siempre fortalecidos y siempre en victoria en Él, de manera que esas áreas de nuestra vida que en un momento estuvieron flaqueando o nos dimos cuenta que estábamos decayendo en ciertas áreas de nuestra vida, pidámosle al Señor que nos ayude, y si nosotros hemos dejado de ser constantes a las Santas Cenas en esta iglesia, pidámosle al Señor también por esa área. Que no lo tomemos a la ligera, sino que nosotros vengamos con una actitud diferente, decir al Señor, quiero recibir vida a través de esta Santa Cena. Quiero que ministres vida, quiero que nos reavive y que nosotros no haya ningún defecto como lo hubo en aquellas 7 iglesias a las cuales el Señor mandó el ángel y se les demandó. No. Que nosotros no seamos de aquellos que no refrenan su lengua, que nosotros no seamos de aquellos que no obedecen la palabra, que nosotros no seamos de aquellos que se apegan tanto a la vida, que tienen temor de congregarse porque se van a morir de COVID, que no seamos de esos. Hermano, yo le decía a mi hermano, creo que le decía yo, mira, si te vas a morir con vacuna y sin vacuna, te vas a morir. ¿Por qué? Porque ya están destituidos los días que hemos de vivir sobre esta tierra, sea de lo que sea. ¿Usted cree que los que murieron hoy y no amanecieron sabían que se iban a morir hoy? No. Usted no sabe si el día de mañana le toque a usted o me toque a mí. Por eso es necesario que nos alimentemos de esta palabra y reconozcamos delante del Señor cómo estamos delante de Él. Y nos autoanalicemos, ahora sí que nos hagamos un autoexamen, así como cuando usted va al médico y se hace un chequeo físico general. Usted lo haga delante del Señor, dígale, Señor, a ver, pásame el scan y dime qué necesito cambiar. ¿Qué área de mi vida está muerta y quizás ya se le fundió un fusible, Señor? Pásame el scan y dime qué áreas de mi vida necesito. Y cuando usted hace eso, créame que el Señor se lo va a mostrar, porque a mí me lo ha mostrado. Y cuando recientemente me lo mostró y dije, Padre, ayúdame, porque si no es mismo el Espíritu Santo de Dios y el Señor hablando en nuestras vidas, preocupémonos entonces. ¿Por qué? Quiere decir que estamos muertos espiritualmente. Si no hay un redargüimiento de nosotros, de falta, de pecado, de cualquier acción que conforme a la palabra usted sabe que lo hizo mal, preocúpese, porque entonces quiere decir que estamos muertos. Quizás no completamente, quizás la mitad, pero es necesario que nos autoanalicemos delante del Señor y pidámosle que Él sea quien nos muestre cómo estamos delante de Él, a través de su palabra, a través de quizás hasta de una profecía, o quizás a través de un hermano que sin conocerlo viene y le dice, hermano, el Señor me dijo esto y esto. No sé, a mí me tocó una vez con mi hermana de sangre. Le dije yo, ¿sabes qué? Yo no sé cómo tú estás delante del Señor, pero yo vi esto y esto y esto. Ella no me dijo más nada. Yo me sentía avergonzada porque yo no lo quería hacer. Porque cuando usted ama a su hermano, usted no quiere decirle algo que quizás usted cree que sí ande mal. Pero el Señor se encarga de hablarnos a través de lo que sea. De lo que sea. Él va a usar no a cualquiera, pero Él sabe, Él va a usar cualquier medio para hacerle avisar a usted. Estás mal en esto, estás mal en esto, estás mal en otro. Ejemplo, a mí el Señor me habló a través de esta palabra en todas las áreas. Y en todas las áreas que el Señor, que estuvimos leyendo,
Hubo algo que a mí el Señor me habló. Entonces dice su palabra que su palabra nunca regresa vacía. Yo no conozco la condición, mis hermanos de alabanza pueden pasar. Yo no conozco la condición en la que tú has venido delante del Señor. Pero el Señor viene diciéndote esta noche: conozco tus obras, conozco tu conducta. Puedes decir que eres cristiano, puedes decir que vives una vida en mí, pero en sí la conducta no es agradable. Dice unas versiones, estaba yo leyendo otras versiones diferentes, dice: no me agrada lo que estás haciendo, no eres agradable a mí, dicen otras versiones. Tu manera de andar, dice, no es la correcta. Tienes fama. Nos consideramos muchas veces cristianos, pero ¿qué dice el Señor de nosotros? Quizás nos esté diciendo, porque a mí me lo dijo en varios textos que yo leía. El Señor habló a mi vida fuertemente a través de esta palabra, que hay muchas áreas en mí que necesitan ser corregidas. Quizás hay áreas que están muriendo y la puedo reconocer porque el Señor conoce mi corazón, que no miento. Y yo le decía: necesito que me ayudes a revivir esto. Y esto no es casualidad, porque yo ya se lo había dicho al Señor días, semanas atrás, y el Señor me lo confirmó a través de esta palabra. Conozco tus obras, dice el Señor. Conozco tu conducta y conozco perfectamente cómo andas. Y el Señor nos está hablando esta noche. Le invito a que se ponga de pie o como usted guste, que le pida al Señor. Cada uno de nosotros tenemos conciencia propia. Cada uno de nosotros conocemos nuestro yo. Y pidámosle al Señor que sea Él obrando en nosotros, que sea Él a través de su Santo Espíritu moldeando nuestras vidas, tocando, y que podamos morir al yo a través de la cruz. Que vayamos a esa cruz y el Señor, en esa cruz tú entregaste tu vida por mí y moriste al tú por amor a nosotros. Que nosotros le podamos decir al Señor: entrego, Señor, en tus manos esa área de mi vida que no me agrada a mí y sé que a ti tampoco, Señor. Que podamos morir al yo y que sea el Señor quien reine en nosotros, que sea el Señor quien viva en nosotros, que sea su Santo Espíritu siempre guiando nuestro caminar. Entreguémosle al Señor esa área que nos cuesta tanto soltar. Quizás es el apego al trabajo, quizás es el apego a lo material, quizás es el apego a enfermarte, el miedo a la vida, a morirte. No sé las áreas que tú necesitas entregarle al Señor. Pero si tú has hecho un día tu acto de fe y has entregado tu vida a Cristo, en esta noche recálcalo y dile: Señor, yo te entregué todo un día y todo es todo. Que podamos entregarnos, despojarnos de todo aquello que aún quiere tenernos atados. Que podamos ser libres para adorarle, que podamos ser libres sin temor. Padre, en esta noche, Señor, te damos gracias por tu palabra, porque tú siempre nos hablas a tiempo y nunca fuera de tiempo. Gracias, Señor, porque esta palabra se hizo rema a mi vida, porque pude reconocer, Señor, cómo estoy delante de ti, de cosas que yo creía que estaban bien, pero no lo estaban, Señor. Gracias, Padre, porque en tu amor y misericordia nos has hablado. Porque dice tu palabra que tú no quieres que nadie se pierda, sino que quieres que todos procedamos a un arrepentimiento. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, por tu presencia, por tu Santo Espíritu.
Te alabamos, Señor. Te bendecimos solo a ti. Digno, 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 digno. Aleluya.